Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. He cargado de su A estas horas, en una situación normal, estaríamos en la ermita rezando el Vía Crucis. Al no poder hacerlo, nos vamos a unir a toda la Iglesia universal con esta oración, que es el oficio de lecturas del Viernes Santo. El oficio de lecturas está compuesto de salmos y de lecturas más largas que lo que rezamos cuando hacemos las vísperas o los laudes. Todas giran en torno a esa situación terrible de Jesús en la cruz. Lo haremos, como siempre, a dos coros. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Dichosos los que se refugian en él. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. El salmo que ahora vamos a rezar es el que se atribuye a Jesús en el momento de la cruz, cuando dice: ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día te grito y no respondes, de noche y no me haces caso. Aunque tú habitas en el santuario, esperanza de Israel, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudaste. Tú eres quien me sacó del vientre, me tenías confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno pasé a tus manos, desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Estoy como agua derramada, tengo los huesos descoyuntados. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. Mi garganta está seca como una teja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Ellos me miran triunfantes, se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Señor, no me castigues con ira, no me castigues con cólera. Tus flechas se me han clavado, tu mano pesa sobre mí.
llagas están podridas y supuran por causa de mi insensatez. Voy encorvado y encogido todo el día, camino sombrío. Tengo las espaldas ardiendo, no hay parte ilesa en mi carne. Estoy agotado, deshecho del todo, rujo con más fuerza que un león. Mis amigos y compañeros se alejan de mí, mis parientes se quedan a distancia, me tienden lazos los que atentan contra mí, los que desean mi daño me amenazan de muerte, todo el día murmuran traiciones. En ti, Señor, espero y tú me escucharás. Señor Dios mío, esto pido, que se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no cante en triunfo. Mis enemigos mortales son poderosos, son muchos los que me aborrecen sin razón, los que me pagan males por bienes, los que me atacan cuando procuro el bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Me tienden lazos los que atentan contra mí. Se levantan contra mí testigos falsos. Del libro de las Lamentaciones. Yo soy el hombre que ha sufrido la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Contra mí solo vuelve él y revuelve su mano todo el día. Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos, ha forjado un yugo para mí y ha cercado de angustia mi cabeza. Me ha hecho morar en las tinieblas con los muertos de antaño. Me ha emparedado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando grito y pido auxilio, él sofoca mi súplica. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha obstruido mis senderos. Ha sido para mí como un oso en acecho, como león en escondite, sembrando de espinas mis caminos, me ha desgarrado, me ha dejado hecho un horror. Ha tensado su arco y me ha fijado como blanco de sus flechas. Ha clavado en mis lomos los hijos de su aljaba. De lodo mi pueblo me ha hecho la irrisión, su copla todo el día. Él me ha hartado de amargura, me ha abrevado con ajenjo, ha quebrado mis dientes con guijarro,
me ha revolcado en la ceniza. Mi alma está alejada de la paz. He olvidado lo que es dicha. Dije, ha fenecido mi vigor y la esperanza que del Señor me venía. Recordar mi miseria y mi angustia es ajenjo y amargor. Mas mi alma lo recuerda, sí, lo recuerda y se derrite de tristeza dentro de mí. He aquí lo que revolveré en mi corazón para cobrar confianza, que el amor del Señor no se ha acabado ni se ha agotado su ternura. Cada mañana se renueva. Grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dice mi alma. Por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para el que en Él espera, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza, que presente la mejilla a quien lo hiere, que se harte de oprobios. Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos. Si llega a castigar, luego se apiada según su inmenso amor, pues no pone su complacencia en castigar y afligir a los hijos de hombre. Este momento de silencio, si alguien quiere repetir alguna de las frases de esta lectura del libro de las Lamentaciones, lo puede hacer. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Todos. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Si
Si llega a castigar, luego se apiada según su inmenso amor. Que ha sufrido la miseria. Cuando grito y pido auxilio, Él sofoca mi súplica. Mi alma está olvidada de la paz. He olvidado lo que es la dicha. No se ha oído bien, si lo repites. No me abandones, Señor, no te quedes lejos. Perece el justo y nadie hace caso. Se llevan a los hombres fieles y nadie comprende que por la maldad se llevan al inocente para que entre en la paz. Todos, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron para que entre la paz.
las catequesis de San Juan Crisóstomo. ¿Deseas conocer el valor de la sangre de Cristo? Remontémonos a las figuras que la profetizaron y recordemos los antiguos relatos de Egipto. Inmolad, dice Moisés, un cordero de un año. Tomad su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa. ¿Qué dices, Moisés? ¿La sangre de un cordero irracional puede salvar a los hombres dotados de razón? Sin duda, responde Moisés, no porque se trate de sangre, sino porque en esta sangre se contiene una profecía de la sangre del Señor. Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre del verdadero Cordero huirá todavía más lejos. ¿Deseas descubrir aún por otro medio el valor de esta sangre? Mira de dónde brotó y cuál fue su fuente. Empezó a brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del Señor. Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno de los soldados se acercó con la lanza, le traspasó el costado y al punto salió agua y sangre. Agua como símbolo del bautismo, sangre como figura de la Eucaristía. El soldado le traspasó el costado, abrió una brecha en el muro del templo santo y yo encuentro el tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada. Esto fue lo que ocurrió con el Cordero. Los judíos sacrificaron el Cordero y yo recibo el fruto del sacrificio. Del costado salió sangre y agua. No quiero, amado oyente, que pases con indiferencia ante tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra interpretación mística. He dicho que esta agua y esta sangre eran símbolos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia, con el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el bautismo y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado. Del costado de Jesús se formó, pues, la Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. Por esta misma razón, afirma San Pablo, somos miembros de su cuerpo, formados de sus huesos, aludiendo con ello al costado de Cristo. Pues del mismo modo que Dios formó a la mujer del costado de Adán, de igual manera Jesucristo nos dio el agua y la sangre salidas de su costado para edificar la Iglesia. Y de la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán mientras éste dormía, así también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto. Mirad de qué manera Cristo se ha unido a su esposa. Considerad con qué alimento la nutre. Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos. De la misma manera que la mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre y con su leche a aquel a quien ha dado luz.
Así también Cristo alimenta siempre con su sangre a aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer. Os rescataron no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu. Por medio de Él tenemos acceso al Padre en un solo Espíritu.
antes de concluir, recordaros que sobre estas horas podemos calcular que Jesús estaba en el Monte Calvario, estaban clavando su cuerpo en la cruz. La iglesia permanecerá abierta hasta las 3 de la tarde. A las 3 haremos ese acto sencillo de la hora de nona, que también retransmitiremos a través de Facebook. Dejaremos la puerta mayor abierta con las rejas, porque la iglesia no se puede quedar abierta sin que haya un servicio de seguridad, de desinfección. Por eso hemos decidido cerrar la iglesia, excepto la puerta mayor. Por si alguien quiere pasar, estarán las rejas cerradas, pero podemos mirar la cruz de Cristo. Esta tarde, en los oficios de la Pasión del Señor, vamos a recorrer esos últimos momentos. En el folleto, que por cierto, folleto que os lleváis, no lo dejéis aquí, por favor, os lo lleváis a casa. Si no lo queréis, os lo rompéis y los tiráis, pero no lo dejéis aquí porque no podemos tener los papeles que se han usado para volver a usarlos. En el folleto, digo, tenéis 2 himnos que son propios del día de hoy. Son himnos de canto a la cruz y un clamor de Dios: que te he hecho, pueblo mío. Los tenéis para que los podáis disfrutar. Ahora vamos a quedar ya en silencio y la iglesia permanecerá abierta para que podamos estar rezando hasta las 3. A las 3 rezaremos la nona y cerraremos las puertas laterales. Oremos. Mira, Señor, a tu pueblo santo que contempla la pasión de tu Hijo, y concédele poder gozar de la eterna resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Y acabemos esta oración con el mismo canto con la que hemos comenzado, postrado ante la cruz. Postrado ante la cruz en la que has muerto, y a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo y te pido perdón por mis errores y te pido perdón por mis pecados. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he cargado de espinas tu cabeza, cuando he vuelto la espalda a mis hermanos. Yo he llenado tu cuerpo de tormentos, cuando algún semejante despreciado. Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies, siempre que a mis amigos yo defraudo. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento. Perdóname, mi Dios crucificado. Yo he colmado tu faz de sufrimiento,